llover. Gracias, Señor. Abre las puertas del cielo, haz llover, haz llover. Abre las puertas del cielo, haz llover, haz llover. Abre las puertas del cielo, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Señor Jesús, recibe toda la gloria, recibe toda. Oh, alguien que le diga a Él que Él es precioso. Precioso Señor Jesús. Señor Jesús, Aleluya, sí, Señor, tú eres precioso. recibe Tú eres hermoso, Señor. toda la Tú eres gloria, digno de recibir recibe toda la gloria, toda la honra. honra, Señor. Precioso Toda la alabanza es para ti en Señor esta noche. Jesús, Aleluya. recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Señor Jesús. Aleluya. Oh, santo, 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 santo es el Señor. Él está aquí en medio de nosotros. Aleluya. Y Él es digno de recibir toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor. Es para ti, oh Dios, en esta noche. Hemos venido a reconocer tu grandeza. Hemos venido a reconocer tu presencia, oh Dios de Israel. Toda la alabanza, Señor, toda la gloria, todo el imperio, Señor, es tuyo. Recibe la alabanza y la adoración. Tú eres grande, Señor. Bendito es tu nombre para siempre. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, a Él sea la adoración. Bendito es su nombre. Él es digno de suprema alabanza. Amén. Qué bendición estar aquí en esta noche y poder decirle al Señor: recibe toda la gloria, porque Él es precioso, Él es hermoso, Él es majestuoso y Él es digno de suprema alabanza. Y Él escucha un corazón cuando le alaba y le glorifica. Ese es el Dios que tenemos en esta iglesia. Bendito sea su nombre santo. Aleluya, aleluya. Bendito sea su nombre. Aleluya. Bien, gracias a Dios por permitirnos estar aquí en esta noche. Amén. Contenta, les doy la bienvenida a todas las damas de nuestra iglesia, las personas, las amigas que en esta noche nos acompañan. También le damos las bienvenidas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es una bendición poder empezar este congreso de damas Dorcas. Así que vamos a disponer nuestros corazones para llenarnos, amén, y para poder entender esta conferencia que el Señor nos va a regalar en el transcurso de este fin de semana. Bendito sea el Señor. También quiero saludar en esta noche a todos los que se encuentran conectados en Facebook y también por YouTube. Les saludamos a ellos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y así que hemos iniciado este culto para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo le invito, hermana, para que levante su mano al cielo y levante su voz y le ore a Dios y le diga: Señor, este es un propósito el cual tú has establecido para nosotras, para que nos deleitemos en este congreso que va a ser de gran victoria y de gran bendición para nosotros. Bendito y eterno Dios Padre Celestial. Señor, ante tu presencia, Señor, en esta noche nos presentamos y te damos gracias, Señor Jesús, por darnos el privilegio de estar aquí en esta noche, Señor, de poder iniciar, Señor, nuestro congreso de damas Dorcas. Permite, oh Dios, que este fin de semana, Señor, sea de grandes victorias, Señor, que estas enseñanzas que tú nos vas a dar, Señor, sean para restauración de nuestras vidas, de nuestras almas, Señor.
Señor, que podamos aprender, Señor Jesús, y entender tu palabra, Señor, y cuál es el propósito de esta conferencia para nosotras, Señor, las mujeres, Señor, valientes y esforzadas, Señor, que estamos a tu ministerio en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer todo nuestro lema de nuestro congreso, amén, a una sola voz. Aquí está y lo vamos a leer todos, amén. Cuando ya diga ya, todas conjuntamente lo leemos. Ya lo podemos leer. Mujeres preparadas para el desafío del siglo XXI. Amén. Mujeres preparadas para el desafío del siglo XXI. San Mateo, capítulo 25, vamos a estar leyendo en esta noche. Teniendo en cuenta que este es un congreso con ese lema, Dios me ha puesto el sentir de que leamos en esta parábola, porque aquí nos habla de 5 mujeres que fueron sensatas y estuvieron preparadas cuando su esposo vino por ellas. Amén. San Mateo capítulo 25, vamos a estar leyendo del versículo 1 hasta el 10. La parábola de las 10 vírgenes. Amén. ¿Ya todas la tienen? Bueno, amén, en el nombre de Jesús. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas, todas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Amén. Este es el lema de esta noche, mujeres preparadas. Y las que estaban preparadas para recibir a su esposo, entonces para las bodas, y vino y se cerró la puerta. Amén. Vamos a prepararnos en el transcurso de este fin de semana para que el Señor nos hable. Amén. Yo invito al coro de alabanza para que cantemos una alabanza más. Aleluya. Alá mi cerca voy. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Amas la camiva. Oh, sí, Señor, aquí estamos, Padre Santo. Mitad entre turcos. Gracias, Señor, gracias. Matendeva vis amigo nosta. Aleluya. Ota mi deseo, Dios. Gracias, Padre Santo, Señor Jesús. No tenía manera vos. Aleluya. Nada por tu voluntad. Gracias, Señor, aquí estamos, Señor, para adorarte. Mas sentí calor de abraçar. Santo eres, Señor. La camija camina pa' mi volver cerca vos. Aleluya. Vos son mi Gracias, Señor. vos son mi a vos te su comida desear. La camisa boté. Vos son mi piel.
Gloria a Dios. La calle Aquí camina, estamos. pa' mí vuelve cerca vos. Damos son mi piel, Aleluya. damos son mi su nombre. A Él sea la gloria y la alabanza. Bendito el nombre de Jesús. Aquí está la presencia de Dios en esta noche. Hemos venido a gozarnos en Él, en su presencia. Bendito su nombre. Bendito su nombre para siempre. Alabado el nombre de Jesús. Gloria a su nombre. Bien, pueden tomar asiento todas. Les invito para que se ubiquen en sus asientos. Voy a pedirle el favor a la hermana María Eugenia y a la hermana Miriam para que ellas pasen y coleten la ofrenda. Amén. En el transcurso de esta semana, con la ayuda del Señor, tenemos dos esposas de pastores invitadas que son las que nos van a estar dando la enseñanza y vienen con temas diferentes. Y también hay una hermana que también nos va a estar dando la conferencia el domingo en la tarde. Pero también tenemos invitado a nuestro hermano Fernando Sierra. Él también va a estar con nosotros acompañándonos. Hoy la que nos va a enseñar la palabra es la hermana Lina Ocampo. Ella va a estar encargada de la enseñanza en esta noche, y si de pronto ella está por allí conectada, la saludamos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo y le damos la bienvenida. También a ella y a todos los que se encuentran conectados. El sábado va a estar predicando la palabra del Señor nuestra hermana Lida Zapata. En la mañana va a estar predicando en el culto de las 10:30 el hermano Fernando Sierra, y por la tarde, con la ayuda del Señor, va a estar con nosotros la hermana Mariané. A todos ellos les damos la bienvenida a este congreso de damas. Amén. El culto el sábado va a ser a las 7 de la noche, con la ayuda del Señor. El domingo en la mañana a las 10:30 y por la tarde a las 6:30 de la tarde. Amén. Así que yo quisiera invitar a todas las hermanas para que por favor traigamos agenda y traigamos lapicero, porque vamos a tener temas muy interesantes. Nos estamos enfrentando a un mundo donde trae muchos desafíos, y nosotros como servidoras de Dios y conocedoras de la palabra del Señor debemos de estar preparadas para que cuando esas cosas pasen, ya nosotros sabemos cómo sostenernos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Mientras las hermanas siguen colectando la ofrenda en esta noche, yo no sé si qué hermana quiere levantarse y darse un versículo para la gloria del Señor. Habémosle la bendición a la hermana Alba. Un versículo para la gloria de Dios. Amén, gloria al Señor. Amén. Amén, gloria a Dios.
me imaginaba ningún otro Dios, pero a vos, Señor, no me adoraba, ningún costra coma, pero a vos. Lo mío tinha outro ídolo, outro no personal. Senhor, mi coração tá para vos. Lo mío tinha outro ídolo, outro no personal. Senhor, mi coração tá para vos. Ídolo, outro no personal. Senhor, mi coração tá para vos. Lo mío tinha outro ídolo, outro no personal. Senhor, mi coração tá para vos. Senhor, não me imaginaba ningún otro Dios, pero a vos. Le daba la bienvenida. Qué bueno poderte ver, Lina, que estés con nosotros. La hermana Lina es una hermana muy bendecida por el Señor. Bueno, trabaja en todas las áreas, digamos, como esposa, no solamente como esposa de pastor, sino una buena esposa, una buena madre. Recordemos que tenemos claros nuestros roles y es importante no perderlos, amén. También la hermana trabaja como conferencista y trabaja con la Fundación UDIM. La Fundación UDIM también es una fundación que trabaja por la lucha por el desarrollo de las mujeres, de esposas de pastor que fueron o trabajaron como esposas de pastores y perdieron, tal vez enviudaron o perdieron esa posición, pero ellas trabajan por estas mujeres que siempre tienen ese deseo de seguirle sirviendo al Señor. Entonces, bueno, esta noche nuestra hermana tiene con nosotros la enseñanza. No sé si ella ya está allí conectada, estamos un poquito allí a la distancia, pero me dicen si ya estamos listos. Amén. Aquí estoy. No sé si me ven desde ahí, me escuchan. Ajá. Amén, amén. Ahora sí, ya la escuchamos. No la estoy. Sí, ya la veo allí en el televisor. Lina, bienvenida. Qué alegría tenerte con nosotros. Amén. Es un gusto. Gracias, Mónica. Igual para ti. Un saludo para ti, para el hermano William también y para todas las presentes en esta preciosa reunión. Amén, amén. Bueno, estamos deseosas de aprender, hermana Lina. Aquí hay un grupo precioso de mujeres que queremos aprender más de la palabra del Señor y le dejamos entonces para la enseñanza. Bienvenida. Dios te bendiga. Amén. Amén, gracias Mónica, un abracito, Dios te bendiga pues. Bueno, un saludo para todas en el nombre del Señor Jesús, es para mí un gusto poder estar con ustedes. Pensé que la reunión era todas por Zoom, pero bueno, me sorprendo al ver que ustedes tienen la dicha de estar congregadas, de estar reunidas, así que un gusto saludarles en esta noche y me gozo pues de estar aquí con ustedes para hablar un poco de
de este tema tan maravilloso, este lema que tienen, mujeres preparadas para el desafío del siglo XXI. Así que para mí es un gusto poder estar con ustedes y poder compartir en esta noche la palabra del Señor. Así que, bueno, como ya dijo la hermana, mi nombre es Lina María Ocampo. Trabajo acá en nuestro país, pues también con muchas mujeres en diferentes circunstancias de la vida, como viudas, mujeres que tienen que hacer cierres de duelo frente a muchas dificultades que se presentan en la vida. Pero es un gozo, pues, poder trabajar con ellas y también en esta noche, entonces, estar con ustedes. Saludo de una manera muy especial al pastor, nuestro hermano William Díaz, a Mónica, a toda su familia, a cada líder de la congregación, a las Dorcas, a los jóvenes, a todos en general. Es un gusto poderles saludar y estar con ustedes acá en esta noche. Así que yo quiero que en esta noche podamos entonces, espero que me estén escuchando bien. ¿Sí me escuchan bien todos allí? Ok. Amén, amén. Ok, listo. Entonces, yo parto de aquí de un texto donde dice, tú creaste mis entrañas. Están viendo también las diapositivas ya, ¿verdad, Mónica? Sí, sí. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre, te alabo porque soy una creación admirable, tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Entonces, en esta noche, en esta tarde o en esta noche, queremos como realzar un poco lo femenino. Estamos aquí reunidas, nos han dado un espacio para hablar un poco pues de todo lo que tiene que ver con la parte femenina. Sé que van a tener otras intervenciones donde van a escuchar también algunos apartes. Entonces, yo quiero en esta noche que partamos desde la esencia femenina, ¿no? La esencia femenina hoy en día tan cuestionada, tan subvalorada, podríamos, o tan devaluada, podríamos decirle así, donde está cuestionado, si se cuestiona el ser hombre y el ser mujer, hoy en día se cuestiona más el ser mujer, se da las anotaciones o las grandes corrientes sociológicas, ideológicas, entonces empiezan a decir que ser mujer es una construcción social, que ser mujer parte de la construcción social que tengamos en nuestro entorno, y desde allí entonces vamos como devaluando mucho el ser femenino. Y yo quiero que en esta noche, pues a partir de este tema que nos han dado, o de este lema, yo quiero partir con este tema, mujer, historia de un amor verdadero. Y la Biblia dice en Cantares 4:7, toda tú eres bella, amada mía, y no hay en ti defecto alguno. Yo quiero en esta noche que hablemos un poco de esto, de lo femenino, que hablemos de esa esencia y que podamos reconocer, como dice el lema de ustedes en este día, ¿no? Una mujer que debe estar preparada para los grandes desafíos. Y yo creo que entre los grandes desafíos de la vida moderna, uno de los grandes desafíos es este, poder mantener viva la Bueno, hermanos, vamos a tener un poquito de paciencia, que el internet es un poquito fastidioso a veces. Se cayó un momento la señal, el internet en la parte de allá, entonces vamos a esperar un momentico que la hermana vuelva a conectarse.
Bueno, vamos a esperar un momentico. Bueno, desde ya les estamos invitando para que traigan la agenda. Veo algunas muy juiciosas que trajeron la agenda. A ver, ¿cuál es el tema, el título de hoy? Amén. Bueno, mientras que ustedes toman apuntes, ustedes escuchan y toman apuntes, van a aprender mucho más, ¿sí? Entonces les invitamos a que traigan su agendita y su lapicero y saber de que nosotras somos un regalo muy especial. Cada una de nosotras somos muy valiosas, tenemos un gran valor, así que bueno, vamos a aprender mucho y vamos a crecer aún más, pero sabiendo que ese valor nos lo da el Señor. Amén. Y que ese valor que nosotras tenemos, bueno, vamos a saberlo usar. Bueno, ya la hermana regresó nuevamente. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. ¿Sí me escuchan de ahí? Sí, le estamos oyendo. Es que se va por momentos El internet. el internet, sí, entonces se va la desconexión. Bueno, entonces, en esta noche yo creo que el desafío más grande que, que, que podemos observar o que voy a retomar yo en esta noche es reconocer y por qué no decirlo que nosotras como mujeres cristianas podamos volver y retornar a ella, ¿no? Y hacer que muchas mujeres puedan volver a esa esencia femenina a partir, pues, de todo lo que nosotras como cristianas sabemos que Dios ha puesto en nuestra vida. Así que yo creo que ese desafío debemos de retomarlo, nuestras hijas, nuestra juventud, tiene que aprender el valor de lo femenino. Y yo creo que en esta hora es un tiempo muy especial para nosotros aprender de esto. Así que vamos entonces a hablar de esto, de lo hermoso y de ese sueño que es lo femenino. Lo femenino la sociedad lo ha reducido a esto. ¿A qué? Si hablamos de lo femenino, la gente piensa que ser femenina desde la antigüedad, ustedes recuerdan o han leído la historia, así sea la historia bíblica, desde el comienzo cuando Eva eh, presta sus sentidos para que el hombre desobedezca, ¿cierto? Entonces la mujer empieza a llevar, no sé si podría decirse uno, pues, empieza a llevar, no sé si el castigo, no sé si llamarle así, o la afrenta de haber seducido a su esposo a esto que Dios le había dicho que no lo hiciera. Y entonces la mujer empieza a llevar como esa ignominia encima y empieza la mujer a ser tratada como que usted nació fue para esto. Entonces desde la antigüedad veíamos las mujeres enmarcadas que ser femenina era sinónimo de simplemente un rol en una casa, simplemente un rol como esposa, un rol como madre, un rol como la que hacía todos los quehaceres. Y yo siempre he dicho que yo jamás he creído que Dios nos creó con roles, ¿no? Yo pienso que Dios nos dio capacidades a todos, pero los roles son diferentes. Yo miré que una de las conferencistas va a hablar de los roles de la mujer, pero ella va a hablar más del rol de la mujer cristiana, pero mm, me gustaría a mí que usted entendiera que los roles los asigna la sociedad. No fue que Dios dijo, la mujer es la que va a hacer de comer, la que va a estar en la casa, la que tiene que lavar, la que tiene que planchar, y a veces nosotros nos equivocamos y pensamos que sujeción es hacer eso. Y entonces la mujer hace todo esto y dice, es que yo soy sujeta porque yo hago todas estas cosas en mí. Soy muy laboriosa en mi casa. Existen mujeres que son muy laboriosas en la casa, pero no son sujetas, por ejemplo. Bueno, hablando de que la sujeción es voluntaria, como dice el Señor, ¿no? La mujer sujétese a sí misma a su marido, ¿no? Ella la que tiene que sujetarse, no es que el hombre tiene que sujetarla, sino que nosotras mismas somos las que hacemos eso. Así que
durante mucho tiempo la mujer creyó que ese era o la sociedad pensó que ese era el rol y lo redujo a esto, simplemente usted lave, cocine, planche, estés en la casa juiciosa y eso es todo, ¿no? No se veía como esa esencia femenina valiosa. Y la mujer fue avanzando, en la sociedad fue tomando muchos roles, llegaron los movimientos feministas, mujeres que se levantaron queriendo pedir los derechos de la mujer, queriendo ser iguales a los hombres. En la lucha se dieron muchas oportunidades que han sido muy buenas, muy benefactoras, pero también hemos tenido unas que de pronto han denigrado el ser de la mujer. Entonces, yo quisiera que entendiéramos esto. Entonces la mujer sale de ser reducida a un simplemente quehacer de la casa, pero la sociedad entonces la toma y ahora la reduce a que la mujer es un cuerpo, la mujer es una talla, la mujer es una apariencia, la mujer es una moda. Entonces, miren ustedes cómo salimos de una, podríamos decir, de una sentencia para caer en otra. De hecho, la mujer de hoy en día, tú ves cómo ustedes pueden observar cómo la mujer va teniendo ciertos estereotipos, cómo tanta presión que tiene la sociedad sobre la mujer. Entonces encontramos hoy en día mujeres depresivas, mujeres con aislamiento social, mujeres con una autovalía muy baja, mujeres con una autoestima baja, con una autoimagen baja, porque la sociedad entonces te saca de una época donde dice ya puedes hacer todo esto, pero entonces vuelve y te marca y también te pone unos moldes, unos modelos, unos estereotipos que realmente no son a veces inalcanzables diríamos, porque pretender que tengo 50 años y parecer de 25, pues eso es ilógico, ¿cierto? La vida, todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, todo tiene su lugar. Hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir, ¿verdad? Entonces, no puedo creer yo, no puedo pretender yo que entonces la eterna juventud va a existir y entonces encontramos a la mujer haciéndole culto al cuerpo, encontramos a las mujeres con pensamientos muy mágicos, de querer tener 15 años menos, entonces vamos al supermercado, miramos en la publicidad, toda la publicidad que usted ve está hecha para las mujeres, porque lo femenino tiende a tener un pensamiento muy mágico, ¿verdad? Muy creíble de lo que oye, de lo que ve, y entonces eso pasa y entonces vas al supermercado, encuentras la crema que viste por la publicidad, donde te dicen que esta crema te va a dejar 10 años más joven y tú te compras dos porque hay que aplicársela para verte 20 años más joven. Y eso va haciendo que la mujer, que lo femenino se vea denigrado. Se vea denigrado, ¿por qué? Porque encontramos mujeres esclavas de todo esto o depresivas por no lograr lo que la sociedad, los parámetros que pone la sociedad. Entonces, yo creo que si hablamos de desafíos, yo creo que tenemos que repensarnos como mujeres. Yo no pienso que la sociedad haga de nosotros lo que ellos quieren, no que nos impongan los roles que ellos quieran, que nos impongan todo lo que ellos digan y nosotros simplemente sin cuestionar vamos yendo frente a todo eso y sin darnos cuenta vamos cayendo en esto, ¿verdad? Entonces, yo creo que podemos repensarnos y a mí me encantan las palabras de este escritor, un novelista inglés, que dice, creo que las mujeres están locas si pretenden ser iguales a los hombres, son bastante superiores y siempre lo han sido. Cualquier cosa que des a una mujer, ella lo hará mejor. Si le das un esperma, te dará un hijo. Si le das una casa, te dará un hogar. Si le das alimento, te dará una comida. Si le das una sonrisa, te dará su corazón. Engrandece y multiplica cualquier cosa que le des. Vean ustedes. Así que yo pienso y creo que es una obligación de nosotras repensar nuestro ser femenino. O sea, ¿hasta cuándo vamos a pensar que necesitamos ser iguales a los hombres? ¿O cuándo los hombres van a ser iguales a las mujeres? A veces la sociedad piensa
con todo esto del tema de ideología de género, de la igualdad, la gente piensa entonces que alguien puede ser mujer porque piensa y lo es, que alguien puede ser mujer, entonces un masculino se puede volver femenino simplemente porque se pone unos senos, se amplía su cadera y ya es una mujer. Pues déjame decirte que la esencia femenina es cuando Dios nos diseñó. Yo creo que Dios nos diseñó y hizo nuestro cuerpo, pero anexo a eso dio en nosotros de, una cantidad de aspectos en nuestro género, en nuestra vida, en nuestra esencia femenina, que difiere solamente de lo físico. Lo físico es solamente una parte de lo que es la feminidad. Entonces, qué bueno que nosotros pudiéramos retomar eso, esa esencia, o sea, de dónde venimos, quiénes somos, por qué existimos. O sea, nosotros no fuimos algo al azar. Es decir, Dios no nos hizo para que la sociedad después nos dijera, venga, es que Dios a ustedes las hizo muy débiles. O la Biblia dice que nos hizo frágiles, ¿verdad? Y hay una diferencia entre lo masculino y lo femenino. Y eso debe ser algo que yo tengo que aprender. Primero a conocerme yo desde lo femenino, desde cómo Dios me hizo, para poder valorar al otro, al que está frente a mí, al masculino. Porque es que la guerra de los sexos es lo que nos ha venido acabando a nosotros. Por eso es que hay relaciones tan cortas, por eso es que hay hogares destruidos, por eso es que hay relaciones que no llegan nunca a un acuerdo, porque entonces, ¿quién es el más fuerte aquí? ¿Quién es el que hace qué? ¿Cuál es el que manda aquí? ¿Cuál es el más fuerte? ¿Cuál es el sexo débil? Y déjame decirte que no hay sexo débil ni sexo fuerte. La Biblia dice que Dios nos hizo, pero nos hizo con cualidades diferentes, con capacidades diferentes. Y nosotros no podemos reclamar igualdades, nosotros reclamamos una equidad. Dios a cada uno nos dio lo que necesitábamos para hacer la compensación del otro, ¿verdad? Lo femenino lo femenino es el complemento de lo masculino y lo masculino es el complemento de lo femenino. Y cuando nosotros nos miramos desde esa perspectiva, pues vamos más allá. Entonces, la sociedad nos engaña y nos hace creer que está peleando porque el rol de la mujer tiene que cambiar y ya no tenemos que hacer de comer, sino que los hombres también, y que laven y que planchen, pero es que eso no es ni de lo femenino ni de lo masculino, esos son roles simplemente asignados por la sociedad. Si un hombre hace de comer, hoy en día los hombres chefs es lo más famoso que hay y son los que mejor cocinan. Entonces, no era que el rol de la mujer era asignado por Dios y tenía que estar en una cocina. Hoy en día los hombres entran a la cocina y les va mejor que a muchas de nosotras. Entonces, fíjense ustedes cómo nos vamos confundiendo y vamos perdiendo y nos vamos alejando de nuestra esencia. Como digo yo aquí, nos hemos ido desconectando, hemos tenido una desconexión con la esencia femenina y sería como un reto, yo pienso en este siglo XXI, retornar a ella, pero con su verdadera valía. No, como dice este autor, las mujeres, yo aquí pongo este autor, pero él dice las mujeres son superiores a los hombres, no somos superiores a los hombres, es un decir de él, simplemente que la mujer dice él, cuando le das algo, te lo engrandece, te lo multiplica, ¿no? Porque la esencia femenina podríamos decir que en nuestra esencia femenina hay dulzura, hay cooperación, hay comunicación, hay atracción, hay capacidad de conectarnos con la vida. Hay un psicólogo que dice que los hombres preparan para la vida, pero las mujeres protegemos la vida. Miren ustedes, las mujeres protegemos la vida, los hombres preparan para la vida. ¿Cómo se ve ese complemento que Dios hizo desde el principio? Es que aquí no hay nadie más, no hay nadie menos, aquí hay cada uno con una esencia y cuando yo logro reconocer mi esencia, cuando yo logro saber eso que Dios puso en mi vida, ¿no? Por eso digo que mujer es la historia de un amor verdadero, porque la mujer, cuando uno piensa en la mujer, piensa en vida. Cuando Dios pensó en la mujer, pensó en vida, en donación. Lo femenino tiene una capacidad de donarse a sí misma por nosotros que usted nunca la va a encontrar.
Las mujeres tenemos la capacidad. Alguien decía, hay un autor que dice que las mujeres, nuestro sentido en la vida es de prohijar, de crear, de criar algo, ¿no? Por eso usted ve que la mujer que no tiene un hijo, entonces tiene una mascota, la que no tiene una mascota tiene una mata y habla con ella, habla con las cosas, porque las mujeres, como que eso está en nuestra esencia, esa capacidad de donarnos por otros, de velar por los otros. ¿Qué es ser madre? Es donarnos por otros. Y no solamente eso, no solamente por nuestros hijos, donarnos por comunidades completas. ¿Sabe usted que una mujer como Débora llegó a decir que el pueblo estaba decayendo? No había quien se levantara. Y dice ella, hasta que me levanté yo, me levanté Débora y me levanté, pero me levanté como una madre en Israel. Fíjense ustedes la connotación que ella hace. Entonces, la mujer en su esencia tiene esa capacidad de criar, de cuidar, de velar por el otro. Entonces nosotros tenemos la capacidad de cuidar la vida. Por eso es tan diciente hoy en día cuando nos dicen la mujer puede abortar, no puede abortar, es un derecho, no es un derecho. Entonces es porque nos hemos olvidado de nuestra esencia, porque para las mujeres es algo en nuestra esencia el poder darle paso a otros en la vida. Qué bonito cuando nosotros podemos entender esto tan maravilloso, ¿verdad? Que lo masculino y lo femenino, bueno, son diferentes en todos los aspectos. Entonces, yo creo que debemos de tener claro esto. Cuando le das algo a la mujer, ella lo engrandece, lo multiplica. Qué bueno que usted se repiense en esta noche. Cuando te dan en la casa, es decir, lo que tienes en casa, ¿cómo lo manejas? Hoy en día hay una inconformidad de todo. Hoy en día hay una inconformidad porque quiero tener más, quiero estar al nivel de los demás, quiero estar en la estratificación de los demás, quiero lograr tener más allá de lo que simplemente tengo, y entonces como que tiendo a descuidar lo que tengo en mi entorno. Y cuando uno es agradecido, lo que tiene le es suficiente. Y qué bueno que nosotros entendiéramos eso, ¿verdad? Que la mujer engrandece y multiplica cualquier cosa que le das. O sea que yo pienso en esta noche que si Dios nos ha dado una pareja, entonces en este momento piensa en tu pareja. ¿Cómo está? ¿Está minimizado? ¿Está descalificado? ¿No te da la talla? Porque no es el hombre que tú te mereces, porque no es la persona ideal para ti, porque te equivocaste, porque esto, por lo otro, y justificamos cantidad de cosas, ¿no? Pero yo te digo en esta noche, cuando nos casamos, nosotros fuimos a un altar no obligados por nadie, nosotros nos casamos y decidimos elegir esa pareja. Entonces, si Dios nos dio esa pareja, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con él? ¿Qué ha pasado con esa pareja? ¿Dónde está hoy en día? Nos casamos con un muchacho joven, visionario, un joven de pronto emprendedor, y hoy en día, ¿cómo está con nosotros, verdad? Si nos dieron unos hijos, ¿cómo están nuestros hijos? Si jovencita que estás ahí, se te dieron unos padres, tus padres son bendecidos por tu presencia en esa casa, porque es que lo que ponen en nuestras manos, entonces se engrandece y se multiplica, porque eso fue lo que quiso Dios con la esencia femenina. Por eso es tan maravilloso la historia de la mujer. Nosotras no aparecimos así porque así, nosotros aparecimos porque Dios dijo, bueno, como no es bueno que el hombre esté solo, entonces yo voy a prepararle algo especial. Y entonces de allí es donde sale lo femenino, la esencia femenina. Entonces, en esta noche me encantaría que todas pudiéramos repensarnos de esa manera. La sociedad ha querido masculinizar a la mujer. De hecho, antiguamente tú sabes que las mujeres salían, ¿recuerdan la novia de Superman? Como Alisa se llamaba la periodista, y a Superman siempre lo atacaban por ella, porque ella era débil, porque era una mujer frágil. Entonces, siempre Superman tenía que aparecer a rescatarla.
cuando miras al hombre araña, entonces le cogen a su novia también y siempre, y todos los superhéroes, siempre la debilidad de ellos era la mujer. Pero hoy en día, las series que empezamos a ver son cosas como esta, entonces la mujer se va masculinizando. Es decir, cuando la mujer dice, no, es que yo también soy fuerte, es que yo también puedo, es que yo no necesito de un hombre al pie para levantar unos hijos, es que yo no necesito al hombre para esto, yo no necesito, es que nosotros no estamos hablando de necesitar o no necesitar, a Dios le pareció bien hacerlo masculino y darle el complemento que fue lo femenino. Y pensó muy bien al hacerle lo femenino para que lo masculino fuera nuestro complemento. Entonces, la sociedad lo que hace es masculinizar. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día. Por eso hoy en día vemos tantas relaciones alteradas, donde la mujer ya no sabe ni cuál es su puesto, donde la mujer ya no sabe ni cómo comportarse en la casa, si es la que manda, si es la que no manda, si es la que dirige, la que no dirige, es que cuando yo no emprendo, entonces nadie emprende, es que si yo no hago, nadie hace, es que si yo no dirijo esto, entonces todo se acaba, y entonces pensamos que todo se acaba por si nosotras no actuamos, si nosotras no hacemos, y sin darnos cuenta vamos invadiendo. ¿Qué es lo que vamos haciendo entre géneros? Nos vamos invadiendo el uno al otro, y terminamos haciendo y desempeñando aspectos de nuestra vida que no nos corresponden. Entonces terminamos haciéndolo, pero terminamos desgastados, terminamos confrontándonos, terminamos haciéndonos daño. ¿Por qué? Porque se va desvirtuando lo femenino de la sociedad, porque entonces quieren acabar con esa mujer desde su esencia, desde cómo fue pensada. ¿Para qué? Para ahí sí poder hacer una construcción social. Entonces, muchas hoy en día quisieran esto. Tú encuentras la nueva generación que estamos enfrentando hoy en día, los millennials, y no hemos entendido los millennials y ya llegaron los centennials. Entonces los millennials dijeron, nosotros no queremos hijos, nosotros queremos viajar, nosotros queremos ser nosotros, yo no me voy a hacer lo que hicieron las demás generaciones, sacrificarse, mamá, yo no voy a hacer lo que usted hizo, sacrificarse por mí, ¿para qué? Para nada en la vida, y entonces no le vamos encontrando esencia a nuestra vida, y entonces nos vamos perdiendo, nos hemos ido perdiendo, y entonces prefiero una mascota que tener una familia, no quiero compromisos, yo solo quiero vivir para mí, solamente para mí, y resulta que la esencia femenina no es esa, la esencia femenina es otra. Por eso es que una mujer tiene la capacidad, usted muchas veces conferencias donde dice que la mujer es polifacética, la mujer es multifuncional, la mujer tiene la capacidad de hacer varias cosas en el momento. Bueno, vamos a tener un poquito de paciencia nuevamente. Necesito el cargador para poderme conectar aquí. Bueno, mientras que la hermana vuelve y se conecta, para las amigas que nos están visitando, decirles que estamos teniendo la conferencia vía Zoom porque ellos eran algunas de las invitadas que teníamos para este congreso. Entonces, como ustedes bien saben, todo estaba en este momento cerrado y no pudieron estar con nosotros de manera presente, pero bueno, gracias a Dios, de todas formas, por la tecnología, podemos tenerla de manera virtual. ¿Cómo ven hasta el momento la enseñanza? Amén. Bueno, gloria a Dios. Démosle ese aplauso al Señor.
Amén. Listo, aquí estoy nuevamente. Aquí está nuevamente la hermana Lina, gracias a Dios. Bueno, Dios les bendiga. Ya me conecté a otra red a ver si esta sí me funciona. Es que las redes a esta hora son pesadísimas por tanta gente en conectividad, ¿no? Sí. Bueno, entonces aquí estamos nuevamente. Entonces estamos hablando de esa esencia femenina, de ese, de esa mujer que yo creo que es un desafío. Mm, Cada que yo trabajo en consultoría, hago consultoría de pareja, de mujeres solas, de jóvenes, y cuando uno les encuentra ese desasosiego en la vida, cuando dicen, tengo tantas cosas, pero es como si no tuviera nada, es porque nos hemos perdido, nos hemos abandonado. Y yo creo que la palabra clave aquí es nos hemos desconectado realmente eh, de esa esencia femenina. Pienso yo que allí es donde debemos de volver nosotros a repensarnos de una manera especial, ¿no? Y entonces dice la Biblia, y Jehová Dios, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Fíjate, esto a veces a las que les gusta a los partidos feministas les chilla esto, piensan que la mujer es como un objeto que Dios la trajo para que el hombre la use de cualquier manera y no es así, ¿verdad? Dios, Dios puso, Dios exaltó lo femenino. Dijo, y dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. La Biblia dice que el hombre debe amar a su mujer como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Imagínense ustedes el mandamiento tan grande de que el Señor le dice, te voy a dar una mujer, pero la tienes que cuidar y amar así como yo amo a mi iglesia. Imagínate ese cuidado. O sea, si tú dices que la Biblia es algo machista, yo diría imposible. Imposible porque el Señor dio su vida por la iglesia. Entonces, imagínate, puso un hombre a que te ame, te cuide, te valore, te respete también, pero lastimosamente a veces nosotros en el camino hemos desvirtuado tanto que entonces hemos querido competir con tantas cosas, ¿verdad? Entonces, partiendo de estas realidades, podríamos decir, ¿por qué mujer? Historia de un amor verdadero. Dime tú cuando has visto una película bonita y si no tiene la parte romántica como que no suena, ¿cierto? Siempre uno espera ese momento hermoso donde está el amor, donde está esa pareja. De hecho, las historias a nivel cultural, a nivel social, uno mira nomás, por ejemplo, los cuentos desde niños, aparece el príncipe y tiene su princesa. Todos los cuentos de hadas, de la Bella Durmiente, Blancanieves, todas las que sacan siempre aparecen los dos, ¿verdad? Aparece como ese complemento porque nos necesitamos el uno al otro, ¿verdad? Entonces, como que eso es lo que nos hace suspirar. Y muchas vivimos idilios de alguna película, cuando dicen, ay, tu película preferida, entonces, ay, el Titanic nos parece hermoso porque es romántico, porque es un amor, porque está él, porque está ella, ¿verdad? Entonces, así mismo cuando Dios pensó en la mujer, por eso esto es una historia de amor verdadera, o sea, si hay algo hermoso que Dios le pudo regalar al hombre, hacerle un regalo, hacerle un detalle, fue haberle traído a la mujer. Porque la Biblia dice que el hombre estaba solo en el huerto, ¿verdad? La Biblia dice que él estaba ahí solo. ¿Y qué pasó? La Biblia dice que el Señor le trajo a la mujer. Y sabe que hay un gran poeta que se inspiró en la creación de la mujer y dice que ella fue adornada con todo lo que el cielo podía poner sobre ella para hacerla afable. Gracia fue puesta en el cielo, gracia fue puesta en ella, el cielo estaba en sus ojos y cada gesto poseyó dignidad y amor. Perfección fue puesta en ella. Las estrellas brillaron, la mañana cantaron juntas y el Edén fue transformado. Ahora Adán tiene lo que él necesitaba. El trabajo del omnipotente fue terminado. Fíjense ustedes, o sea, cuando ella llega a la vida de él, o sea,
sí, la mujer es un sueño de amor, diría yo. Adán se acuesta a dormir y cuando se levanta, el Señor había tomado una costilla y había creado a la mujer. Así que hablar de mujer es hablar de amor, hablar de mujer es hablar de creación, hablar de mujer es hablar de protección, hablar de mujer es hablar de vida, hablar de sociedad, porque sin la mujer no había podido existir la sociedad, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes ese regalo tan maravilloso, si hay una historia hermosa, es la historia de la mujer. Si hay una historia que llame la atención de un amor verdadero, es cuando Dios decidió crear a la mujer y traerla al hombre. Así que es algo maravilloso que usted y yo podemos pensar en esta hora de cómo sentirnos orgullosas de nuestra esencia femenina. No es como dice la gente, ay, qué pereza, nació otra niña, ay, qué pereza una niña, qué pereza haber sido mujer. No, todo lo contrario. O sea, nosotros cuando pensamos en mujer debemos pensar en esa creación de Dios, en ese amor verdadero que Dios cuando nos creó viendo todo lo que podíamos llegar a ser, ¿no? Y todo lo que somos capaces de hacer. Porque las mujeres tenemos capacidades que a veces los mismos hombres se quedan sorprendidos y dicen, ¿no te cansas? ¿No estás cansada? Y uno sí estoy cansada, pero tengo que dejar esto hecho, ¿verdad? O sea, las mujeres somos esforzadas. Entonces, pero no es porque nosotras a veces nosotros lo tomamos como que, ah, wow, es que yo soy la super heroína. No, es porque Dios nos dotó de eso, eso está en nuestra esencia. Todos esos pequeños detalles, como en el hombre estar la fuerza, como en el hombre estar el vigor, como en el hombre estar ser un proveedor, ser un protector, ser un maestro. Entonces en la mujer también está todo aquello que necesitaba para que fuéramos un complemento el uno del otro. Así que qué bueno que nosotros en esta noche podamos entender esto tan maravilloso que Dios quiere de nosotras, ¿verdad? Esta frase la encontré y es anónima, esta leyenda. Nuestra generación se está preocupando tanto por probar que una mujer puede hacer lo mismo que un hombre, que está perdiendo lo que la hace única. La mujer no fue creada para hacer todo lo que hace un hombre. La mujer fue creada para hacer todo lo que un hombre no puede hacer. Y eso es también para el otro, ¿no? El hombre también puede hacer cosas que definitivamente nosotras, aunque la gente dice que nosotras somos capaces de hacer todo lo que ellos hacen y que ellos pueden hacer todo lo que nosotras hacemos, eso es mentira, ¿verdad? Porque un hombre jamás va a poder dar a luz un hijo, ¿cierto? Eso va a ser, jamás vamos a poder nosotras decir, me voy a embarazar y no necesito de un hombre. Claro que necesitamos, ¿verdad? Entonces, qué bueno que nosotras pudiéramos entender, no fuimos creadas al azar, no fuimos creadas así porque así, sino que a Dios le plació llenarnos de virtud, ¿verdad? Y yo quiero que usted piense cuando Adán estaba solo en el huerto y le llegó este regalo tan maravilloso, esto que Dios le daba. Entonces, piensen ustedes cómo cambia la vida del hombre y la mujer. Cómo cuando nosotros llegamos a la vida de un hombre le cambiamos su vida completamente. Un hombre soltero vive diferente a como vive un hombre que tiene ya su esposa, ¿verdad? La vida le cambia completamente. ¿Por qué? Porque las mujeres percibimos la vida diferente. Yo me imagino, a ver, las mujeres dicen que desarrollamos más nuestra capacidad lingüística, ¿verdad? Nosotras hablamos más que los hombres son más parcos, ellos también hablan, pero no igual que nosotras. Las mujeres hablamos para socializar, los hombres hablan para informar, esa es la gran diferencia. Por eso es que si su esposo es servidor, si su esposo tiene un cargo público, su esposo es capaz de expresar un diálogo de 1 hora, puede exponer 2 horas, 3 horas, hablar en el trabajo, 4, cuando llega a la casa se queda callado, porque el hombre no es dado a socializar, sino a informar. Pero las mujeres sí socializamos, por eso hablamos más. Entonces, cuando lo femenino aparece en la vida del hombre, cuando ella aparece en la vida de Adán, pues la vida la ve diferente, la puede ver diferente. ¿Por qué? Pues porque
ahora él puede ver a través de ella cosas que antes no veía. Yo creo que a Eva le llamó la atención los colores de las rosas, la belleza de los animales. Para Adán de pronto era una vista blanco y negro. De pronto la vida del hombre a veces parece muy parca. Si usted mira el closet de un hombre, siempre es blanco, negro, gris, ¿verdad? Los hombres son más parcos en colores, aunque la moda ahorita los ha vuelto a que tengan colores más allá, pero siempre las coloridas somos nosotras, ¿no? Entonces, fíjense ustedes cómo nosotros llegamos a la vida del hombre y a través de nuestros ojos puede ver la vida de otro color, igual que nosotros también. Aprendemos a ver la vida también a través de ellos, porque yo quiero decirte en esta tarde que cuando uno trasciende a lo masculino y lo masculino trasciende a lo femenino, es para entenderlo, no es para minimizarlo, ni devaluarlo, ni minimizarlo de ninguna manera, ni decirle a mi pareja, ¿por qué tú no eres como yo? ¿Por qué no piensas como yo? ¿Por qué no hablas como yo? Es que no ves la vida como yo. Ninguno de los dos podemos decirnos eso porque somos totalmente diferentes, ¿verdad? Y tenemos capacidades diferentes. Así que cuando Dios pensó en la mujer, no creas que pensó en esa mujer que alega, esa mujer que grita, esa mujer que vive con estrés, esa mujer que vive, que las hormonas cada mes entonces la vuelven y no se la aguanta nadie, ni ella misma, esa mujer que vive estresada, que vive con una autoimagen baja, esa mujer que, no, Dios no quería nada de eso con nosotras. La Biblia dice que cuando Dios nos creó, o sea, Dios cuando creó al hombre dijo, mira, esta mujer es, ¿qué va a hacer? Esta va a ser tu ayuda idónea, es decir, cuando se dice idónea es adecuado, conveniente, que corresponde que corresponde con lo otro, ¿verdad? Alguien decía que en una versión dice que es el socorro, ¿verdad? Dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Fíjense ustedes. Entonces, qué bonito que nosotros podamos entender cuando Dios nos hizo, en qué estaba pensando. Y yo sé que usted estará pensando, hermana, porque usted no tiene el esposo que yo tengo, porque usted no tiene la pareja que yo tengo. Yo soy terapeuta de pareja y yo siempre que llegan a mi consultorio, a veces la mujer siempre me quiere hacer creer que la que manda en la casa, que el que manda en la casa es él. Pero cuando entramos en terapia, uno dice, en la casa se hace de comer lo que a él le gusta o lo que a mí me gusta. En la casa los muebles están del color que a usted le gustan o que a él le gustan. La casa se pinta del color que a usted le gusta o que a él le gusta. Piense usted en todo eso, ¿no? A veces nosotras creemos que estamos, mejor dicho, que nosotras estamos de... Pero cuando nos damos cuenta, encontramos que la misma sociedad es la que trata como de vendernos ideas que no son. Cuando usted ve las películas de Hollywood, cuando ve las novelas, cuando usted ve todos esos programas, a eso les pagan por actuar, pero la vida no funciona así. Esos hombres románticos, tiernos, amorosos, esos hombres que lloran y traen flores y se arrodillan y piden perdón, eso no existe así. Nuestras parejas viven de otra manera, nuestros hombres se comportan de otra manera. A veces hemos discutido en pareja y de pronto tenemos un disgusto, pero por la mañana él se aparece con el tinto. Eso está diciéndote, perdóname, olvidemos lo que pasó ayer. O de pronto sale y te trae algo, pero él no es capaz de expresar sus emociones, así como hacen los actores, y nunca lo esperes porque nunca va a aparecer así. Los hombres no saben expresar su vida sentimental, su vida emocional. Las que somos capaces somos nosotras de expresar esa vida emocional. ¿Por qué? Pero porque Dios nos hizo así, nos dio esa facultad, porque tenemos la capacidad de ¿qué? De cuidar la vida. Los hombres preparan para la vida, nosotras cuidamos la vida. Así que nuestra esencia femenina es algo muy valioso. Por eso Ana, cuando quiso un hijo, le dijo, Señor, si me das un hijo, yo te prometo que lo voy a dedicar a ti. Fíjate, encontramos primero una Débora que se pone como madre en Israel para ayudar a un pueblo a salir adelante. Encontramos una Ana que ve un pueblo en decadencia y le dice, Señor, dame un hijo y lo vuelvo tu profeta, te lo vuelvo profeta. ¿Por qué?
porque la mujer tiene la capacidad de ver más allá, de donarse a los otros. Y Señor, no importa que a mí no me nombren. Y es que Samuel opaca a Ana, ¿cierto? Es decir, hombre, se fue el profeta de Dios, entonces a Ana la contamos por los laditos, ¿cierto? A Débora, tú la ves que Barak era el jefe del ejército, pero es que las mujeres no fuimos creadas para nosotras querer tener grandes cosas ni que se nos tenga en cuenta de tal manera. Nosotros nos donamos a nosotros. Tenemos la capacidad de hacer eso. ¿Por qué? Porque es nuestra esencia femenina. Cuando nosotros decidimos tener hijos es porque decidimos donarnos a la vida. Cuando la mujer es egoísta y dice, no, no quiero, y es respetable, si usted no quiere tener hijos, nadie va a obligar a las generaciones actuales, ¿cierto? Pero uno las ve que con el tiempo terminan, es que quiero un perrito, es que quiero un gatico, es que quiero adoptar a un bebé, es que quiero esto, es que quiero hacer esto por los demás, es que porque siempre somos dadas a eso. Entonces, qué bueno que nosotras entendamos siempre esa esencia femenina en nuestra vida, que nosotros podamos, si usted me pregunta si es un gran desafío, claro que es un gran desafío que tenemos nosotras de rescatar esa esencia femenina en nuestra vida. Yo creo que cuando Dios nos miró, cuando Dios hizo a la mujer, yo creo que hay un autor hay un teólogo que se expresaba de las mujeres de la Biblia y decía, hablando de lo femenino, y decía que cuando Dios creó a la mujer, dice que ella fue creada porque toda la perfección del jardín del Edén no le dio a Adán lo que él necesitaba. Fíjate, todo lo perfecto que había y lo perfecto que era el huerto del Edén, el hombre estaba solo y se sintió solo y Dios lo percibió que estaba solo. Entonces es cuando hace la aparición esa figura femenina, ¿no? Eso es ese contenido tan hermoso que Dios quería para ella. Y dice este autor que allí estaba ella con la belleza de Sara, cuando era capaz de seguir a Abraham y decirle Señor, con la valentía de Débora mientras salía a la batalla, con la espiritualidad de Ana cuando pedía un hijo, con la devoción de Rispa mientras cuidaba los cuerpos muertos de sus hijos, con la decisión de Esther que se paró delante del rey y conservó una nación, con la compostura y la humildad de María, con la amistad de Dorcas, con la gracia de Lidia, la alabanza de María que tomó el pandero y empezó a cantar, los cuidados de Marta. Ahí estaba ella con la paciencia de Ana, la belleza de Raquel, el amor de Jocabed, la gentileza de Elizabeth y el espíritu de Loida. Envuelto entre todas estas personalidades es lo que Dios quería para nosotras. Fíjense ustedes, entre todo eso maravilloso que Dios pensó en lo femenino, era esto, que tú tuvieras todas estas cualidades, que yo tuviera todas estas cualidades. ¿Cómo es que la sociedad nos va a volver y nos va a coger egocentristas? Primero yo, segundo yo, tercero yo, y es que fui donde el psicólogo y me dijo que pensara más en mí, que me olvidara, que dejara a un lado mi familia, que primero estaba yo. No, las mujeres, esa esencia no es la nuestra esencia es diferente, nuestra esencia tiene capacidades maravillosas. Así que yo en esta noche las quiero invitar a que reflexionemos sobre esto. Si hay una historia de amor hermosa, es la creación de la mujer. Si hay una historia que llene aspectos de la vida del ser humano, del hombre, es la creación de la mujer. Porque la mujer fue pensada, la mujer fue hecha de una manera muy especial. Qué bueno que nosotros entendiéramos, de pronto las mujeres no fuimos hechas de pronto para labrarla, para construir la casa. La Biblia dice que la mujer sabia edifica la casa, pero nosotros sabemos que no somos la que hacemos materialmente ese edificio. ¿Quién es el que carga la piedra, carga el cemento, trae la arena, la mezcla, empieza a pegar los ladrillos? Eso lo hace el hombre, ¿cierto? Y usted me dirá, no, de pronto hay mujeres que sí lo pueden hacer, pero una entre 100, ¿cierto? Pero el hombre construye la casa material. Pero tú y yo creamos el ambiente dentro de esa casa.
Cuando la Biblia dice la mujer sabia edifica la casa, no te está diciendo que edifiques una casa materialmente, te está diciendo que edifiques el ambiente, la armonía. Es que la mujer no fue hecha para sembrar la tierra, construir la casa, arreglar el carro, tirar las piedras, construir las calles. El trabajo de la mujer es determinar el ambiente mientras la casa está siendo construida, mientras la tierra está siendo sembrada. Es el ambiente que generamos nosotras, porque una mujer equilibrada mantiene un hogar equilibrado. Pero una mujer desequilibrada, una mujer que no sabe ni para dónde va, ni ella, ni su familia, ni sus hijos, y eso lo hemos visto a través de la Biblia. Yo te estoy poniendo las mujeres que fueron excelentes y que se pusieron en las manos de Dios, pero si yo te muestro mujeres desequilibradas, egoístas, si te pudiera mostrar una Jezabel que fue capaz de sentarse en el trono del reino, acabar con los altares de Jehová, sentar en la mesa del rey todos los sacerdotes paganos. Esta mujer fue capaz de hacer todo eso y se sentó allí. ¿Y qué hacía? Nada, no había nada estable, ni un reino, ni un hogar, ni un esposo, no había nada. Pero si yo te digo, cuando Dios pensó en lo femenino, pensó en una mujer que sabe generar ambientes, que sabe generar ambientes. Tú amaneces en la casa contenta y todo el mundo está contento. Hasta el perrito de la casa mueve la cola. Pero cuando tú amaneces brava, hasta el perro se esconde. Porque es que tú generas el ambiente de la casa. Tú generas ese ambiente de amor, de cariño. Tú generas ese ambiente, no importa lo poco que haya. Cuando hay agradecimiento, lo poco a veces es suficiente. Nunca te olvides de eso. Entonces, qué bueno que nosotros pudiéramos entender eso tan maravilloso, ¿verdad? No sé si salga el audio de este video. Hermana Lina, la presentación se pega mucho el video y no escuchamos el video. Sí. Sí, no lo escuchamos. O si quiere lo buscamos en el internet y lo ponemos directamente desde el internet. ¿Sí? ¿No lo escuchas? Dale. No. Bueno.
Entonces, danos un momentico para que lo podamos ver. Dale, dale. Bueno, entonces van a ver si nos lo presentan. No, dejémoslo así, yo lo hablo, no te preocupes. Perfecto, Lo trato listo. desde acá. Bueno, entonces, ¿de qué se trataba este video? Esta mujer habla de la mujer invisible, cuando creemos que somos invisibles a nuestra pareja, frente a nuestros hijos. Ella dice, entonces, yo le digo a mi hijo, apaga el televisor y no lo apaga. Yo le digo a mi esposo, tengo que ir a la reunión y no me escucha, ¿cierto? Entonces parece que lo que hablamos como que no funciona. Entonces a veces nos sentimos como hablando solas en la casa, a veces nos sentimos que lo que hacemos como que no tiene una valía fuerte, a veces nos sentimos como que todo lo que nosotros hacemos no es, como que no llena. Y entonces esta mujer lo que hace es poner un ejemplo, dice que una amiga de ella se fue a visitar ciertas catedrales y entonces le trajo un libro de catedrales. Y entonces dice ella que empezó a buscar los autores y no tenía autores. Decía, tan raro, o sea que las catedrales no tienen autores, ¿por qué? Y entonces le dice ella, porque las catedrales se demoran años haciéndose, pero años, y podríamos decir siglos. Entonces nadie se puede atribuir esa obra. Entonces dice ella que cada uno alguien en cada década, por ejemplo, pone algo y la van construyendo, así que son anónimas. Entonces ella se comparó con eso y dijo, Señor, entonces así es, son muchas obras, ¿no? Hay construcciones que son anónimas porque tanta gente ha participado en ellas. Entonces nosotros decíamos, somos las mujeres, ¿no? Ella decía, así somos las mujeres, a veces hacemos cosas y parecemos quedar en el anonimato. Pero uno dice, bueno, no importa que quedemos en el anonimato, lo importante es que tú entiendas que Dios sabe cada plato de lentejas que tú cocinas, cada torta de cumpleaños que tú hiciste, aunque te parezca que tu familia como que no lo valora, como que nadie aprecia el trabajo que tú haces, el servicio en la iglesia, el trabajo a nivel social, lo que haces en el hogar. Pareciera invisible, pareciera que nadie lo reconoce, pero Dios te manda a decir que Él lo reconoce, que cada lágrima que tú has derramado, que cada plato que has cocinado, que todo lo que tú has hecho, claro que Dios lo tiene en mente. No te sientas invisible, aunque para los hombres parezcamos invisibles, para Dios somos visibles, porque el que nos hizo fue el Señor. El que nos dotó de esto femenino fue el Señor, y eso lo tienes que tener claro. O sea, cuando hagas las cosas, no esperes recompensa. ¿Sabes? Sabes que nosotros provenimos de una esencia divina. Tenemos un género, tenemos un propósito, tenemos un temperamento y tenemos un talento. Nosotros no fue que Dios nos hizo cocineras, lavanderas y no, nada de eso. No pienses que Adán y Eva en el huerto del Edén, yo no me imagino a Adán diciéndole, Eva, vaya, pláncheme la ropa, vaya, pláncheme la hoja de plátano que me voy a poner hoy, o bájeme las mandarinas. No, eso eran roles asignados por la sociedad que hemos tenido. Dios nos asignó pues, cosas valiosísimas. Dios nos asignó un género y desde nuestro género, usted y yo tenemos que conocer nuestras aptitudes, nuestra valía, cuál es nuestra posición dentro del hogar, cuál es nuestra posición dentro de la sociedad, cuál es la posición dentro de la iglesia, del servicio al Señor, ¿verdad? El género nos lleva a connotar ciertas habilidades, ciertas destrezas, el hecho de que tú hables más, eso es porque tienes el género femenino, el hecho de que tu cuerpo sea esbelto, torneado, es porque eres femenina, que tu voz sea más aguda, que tengas una capacidad de concebir los hijos, es porque viene en tu género, ¿verdad? Y el propósito, ¿cuál es? El propósito era porque Dios quería que la mujer, cuando hablamos de mujer, lo que decía al principio, es hablar de creación, es hablar de donación, es hablar de amor, es hablar de tantas cosas hermosas, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando tenemos un propósito? ¿Qué es lo que ha buscado la sociedad? La sociedad lo que quiere y lo que ha buscado es desvirtuar el propósito para lo que hemos sido creados. Es como si, a ver, si yo tengo una silla, a ver, alguien creó la silla, y yo uso la silla, ¿para qué la creo? Para sentarse, ¿verdad? Pero si yo la uso para pararme en ella, si yo la uso
para otras cosas y me paro en ella y le pongo peso y le pongo otro, pues el que creó la silla dice, hombre, la silla puede que sirva para eso y puede que les funcione, claro, tú te puedes parar en ella, pero no es el propósito del que la creó, era para que se sentaran en ella. Entonces, piensa, cuando Dios, ¿y qué se llama eso? Cuando uno utiliza las cosas para lo que no fueron creadas, se llama perversión. Y entonces, ¿qué es lo que ha venido pasando? Si tú ves el ser humano, ¿qué ha venido? Ha caído en la perversión. Empezamos a usar nuestro género para lo que no es. Empezamos a usar los géneros para lo que no es, para los propósitos que Dios no tenía. No, es que el propósito de Dios no era que fueras eternamente bella. El propósito de Dios no era que tú tuvieras senos esbeltos y caderas esbeltas. No, el propósito de Dios era otro. El propósito de Dios tuvo esa capacidad de darnos ese deseo de procrear la vida, de cuidar la vida. A mí me encanta cuando ese psicólogo dice, es que las mujeres protegen la vida. Y tú has visto que eso es muy diciente. En la casa uno ve los hijos y el esposo le dice a los hijos, bótate, ven, lánzate, vamos, aprende bicicleta y lo manda y lo deja caer. Nosotras no, nosotras protegemos la vida. Esas son dos cosas muy diferentes, ¿verdad? Y entonces Dios nos da esas capacidades y esas cualidades y nos crea con ese propósito en la vida. Entonces yo creo que nosotros aquí nos da un temperamento, nos da un talento. Fíjate que esas son cualidades espectaculares que Dios tiene para nosotras. Entonces, qué bueno que tú te centraras en ese género, en ese propósito. Dios, ¿para qué me creaste? Si Él se sentía solo, Dios quiere que yo alegre la vida de Él. ¿Por qué ser egoístas? ¿Por qué no alegrar la vida de alguien? ¿Por qué tener tanto despropósito y tanta rivalidad? ¿Por qué generar tanta angustia en una relación? ¿Por qué generar relaciones tan cortas hoy en día, tan sacrificiales que son? Porque no podemos vivir juntos, porque tú no me entiendes, porque yo no te entiendo, porque yo quiero que tú seas como yo, porque yo quiero que tú cambies, porque no me gusta como tú eres y así nos la pasamos en la vida. Entonces, qué bueno que nos volvamos a ese propósito de Dios. Y cuando Dios me creó, Dios estaba viendo cosas maravillosas. Dios esperaba cosas maravillosas, ¿verdad? Dios sabe que tenemos la capacidad de cosas hermosas en nuestra vida. Provenimos de una esencia divina, ese propósito que Dios quería, no podemos dejarlo desvirtuar desde la sociedad. Tenemos los talentos. Tus talentos deben ser puestos a favor de todos aquellos que te rodean. Y mira esta frase, los ríos no beben sus propias aguas. Los árboles no comen sus propios frutos. El sol no brilla para sí mismo y las flores no esparcen su fragancia para sí mismas. Vivir para los otros es una regla de la naturaleza. Así que si nosotros creemos que el egoísmo que nos han sembrado socialmente, que piense solo en mí, que no me importen los demás, que a mí no me importa que yo primero, segundo yo y tercero yo, eso es mentira. El Señor nos creó con propósitos diferentes. Y cuando tú ves a tus hijos, yo creo que no hay nada más hermoso que ver a los hijos cuando vemos que hacen parte de lo que, parte nuestra, ¿verdad? Que nos donamos a nosotras mismas para darle a otros. Así que nadie puede vivir para sí. Es que ni el mismo Señor que se presentó acá y un día decidió servirle a los otros, a pesar de ser el Rey de Reyes, Señor de Señores, un día tomó un cubo de agua, tomó una toalla y empezó a lavarle los pies a sus discípulos. Y a veces nosotros sentimos que el ego nos gana y porque tengo que ceder siempre yo, estoy cansada, eso es lo que yo escucho siempre, estoy cansada de luchar por este hogar, yo ya lo di todo, me cansé de ser buena, me cansé de esto, me cansé de lo otro y yo siempre les digo, si te cansaste de ser buena es porque nunca fuiste buena. Si te cansaste de dar todo esto que Dios nos ha dado, es porque no has entendido que en ti eso abunda. Y cuando hay abundancia uno no se mide, pero cuando estamos escasos, entonces cualquier cosa que damos lo sentimos.
pero cuando tú das, y yo creo que de pronto hoy en día estás cansada de dar, pero yo te invito en este programa donde se está hablando de esos desafíos. Yo creo que el primer desafío es este, volver a nuestra esencia, volver a recuperar lo que somos en verdad. Provenimos de esa esencia divina con un propósito grande. Y el propósito es que la sociedad se mantenga. Las mujeres éramos las encargadas. Mira, hay una frase que dice que la mano que mece la cuna es la que gobierna el mundo. ¿Por qué? Porque la mano de la mujer era esa mano invisible en la sociedad. Era la que enseñaba valores, era la que construía esa casa, era la que cuidaba esos valores, esos principios que fueran construidos en la casa. Pero hoy tenemos tantos afanes, hoy tenemos tantos deseos insatisfechos, hoy tenemos tantas necesidades que queremos llenar, que nos olvidamos de dar lo que realmente somos y estamos esperando que los demás los hagan. Pero ¿quién lo va a hacer? Si no lo hacemos nosotras, ¿quién lo va a hacer? Y éramos las que hacíamos ese trabajo desde allá, desde nuestra casa, desde nuestro hogar. Y yo sé que hoy en día a la mujer le toca durísimo, le toca trabajar allá afuera y llegar a su casa y seguir dando. Así que hoy en día es cuando la mujer tiene que más revestirse y decirle, Señor, que yo tenga esa esencia tuya, de la paciencia, de la convicción, para lo que fui creada, para poder que te dones en la vida. Mira, porque es que si uno vive para uno mismo, pues a lo último termina no en nada. Pero si uno termina donándose a los demás, hombre, uno va a quedar satisfecho. Tú viste que Débora se donó a ese pueblo y le dijeron, vas a ir a la guerra, y dijo, voy, yo voy. Y a pesar de que Dios no le permitió a ella poner la mano contra el enemigo porque ella pensó que era ella, pero no, salió otra mujer y lo hizo, fíjate, pero ella se sintió feliz de haberse donado a otra, haber inspirado a otras. Entonces yo las invito en esta noche a que inspiremos a nuestras jóvenes, esas muchachas que están al lado nuestro, inspíralas para que no sean tan egocéntricas, para que no vivan para sí mismas, sino que puedan ver más allá como Dios quiere que nosotros veamos, que seamos capaces de donarnos a los otros, que aunque parezcamos invisibles a la sociedad, aunque a veces parezcamos invisibles a esa pareja, a esos hijos, recuerda que arriba hay un Dios que está mirando todo lo que tú has hecho, y eso que a ti te parece que Él te hace sufrir, tranquila, que Dios es el que está por ti. Dios es el que se encargará de eso, pero nosotras no, nosotras donamos lo que somos, lo que Dios ha hecho de nosotras, eso que Él pensó para nosotras, que tú y yo lo podamos dar en esta noche. Así que mis hermanas, un abrazo grande y espero que en esta semana esa esencia femenina sea fortalecida y usted llegue a perfumar esa casa como lo hizo María un día, cuando regó ese perfume en esa casa, que usted vuelva del arca una casa para salvación como lo hizo la mujer de Noé, lo acompañó con sus hijas, que usted pueda hacer todo aquello que Dios espera de nosotras, que usted pueda hacer esa Ana que pide que sus hijos sean bendecidos y que se esfuerce para que sus hijos sean para la gloria de Dios, que usted pueda ser esa mujer que pide por su esposo aunque usted sienta que no se lo merece, pero que usted lo haga porque en usted está donarse a los demás. Así que a eso es que yo las invito en esta noche. Yo llevo más de 30 años dando donaciones, donándome a los demás para poder que Dios me llene de más fruto. Y así es, cuando tú das, Dios te da más. Pero si tú eres escasa, escasamente te quedarás. Así que en esta noche, mis hermanas, que el Señor les bendiga grandemente y que esta semana sea una tremenda bendición y que ese desafío de volver a nuestra esencia femenina usted se la contagie a toda esta nueva generación. Que el Señor les bendiga. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Gracias, Lina, por acompañarnos en este hermoso programa. Las hermanas, quedamos agradecidas con la hermana Lina. Amén, no sé si escuchaste. Amén, amén, sí, escucho clarito, Mónica, tranquila. Bueno, gracias, Lina. para todas. Muchas gracias por acompañarnos y qué bonita enseñanza, qué historia de amor tan hermosa la que nos contaste el día de hoy y saber y conocer esa esencia que tenemos nosotras. Amén.
Creo que salimos bendecidas en esta noche y agradecidas con nuestra hermana Lina. Dios te bendiga, Lina. Lástima no nos pudiste acompañar más días, pero gracias por el día de hoy. Sí, pero sé que van a tener unas muy buenas conferencistas. Amén, amén, amén. Dios te bendiga, Salude, Lina. salude, Mónica. Dios les bendiga a todas. Amén. Bueno, gracias a nuestra hermana que nos acompañó. Yo quiero invitarles, hermanas, que se ubiquen en sus pies. Amigas, para que oremos al Señor, para que le digamos a Dios que nos ayude a entender cada día el propósito que tenemos nosotras. Amén. Que entendamos que nuestra esencia, como Dios nos diseñó, como Dios nos planeó a usted y a mí, que no sea ni la sociedad, ni el mundo, ni nosotras mismas, porque nosotras mismas también podemos cambiar esa esencia y decir, ¿será esto lo que realmente para lo que yo fui creada? Pero qué bueno regresar allá, como decía la hermana, a entender esa historia de amor, a esa esencia que Dios plasmó con cada una de nosotras. Y si hay alguna que de pronto se sienta, como decía la hermana, cansada, no tenga como más para dar en su hogar, con sus hijos, qué sé yo, que le diga al Señor que la llene en esta hora. Amén. Que el Señor nos ayude a entender el propósito, esa esencia, que nos podamos donar cada vez más. Amén. ¿Alguna de ustedes quiere orar al Señor por ello? Amén. Vamos a orar al Señor. Soberano Dios y Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque tú eres bueno. Porque tú, Señor Jesús, nos creaste, nos formaste, Señor, hiciste un hermoso diseño en nuestras vidas. Oh Santo Dios, gracias, oh Dios maravilloso, por esta palabra, Señor, porque nos enseñas a conocer ese propósito que tenemos como mujeres, Señor. Oh, que no es la sociedad la que nos marca a nosotros lo que nosotros somos, Señor. Esa esencia nos la das tú, oh Dios bendito. Ayúdanos, Señor, para que entendamos que necesitamos más de ti, donarnos, Señor, para los que están a nuestro alrededor. Ayúdanos, Señor, a comprender, a entender, Señor. Transforma nuestras vidas cada día. Te pedimos, Señor, para que en esta semana tú nos sigas hablando, tú nos sigas bendiciendo. Danos palabras, Señor, que podamos salir fortalecidas, Señor, edificadas completamente, oh Dios, para enfrentarnos a los desafíos que vienen para nosotros, a los desafíos a los que se enfrentarán cada jovencita que está a nuestro alrededor. Oh Señor, en esta hora yo te presento a cada una de mis hermanas y amigas que están en este lugar, Señor, para que podamos conocer ese propósito que tú tienes con nosotras, oh Dios. Gracias, Señor, gracias, Dios. Gracias, oh Rey poderoso. Gloria al Señor.